Hola, bienvenidos a Revisión de Libros Cristianos. Hoy te traigo este libro que cayó en mis manos. Dice, Escuchando al Espíritu Santo, esperando lo milagroso. Es de Steve Sampson, de Editorial Carisma. Te voy a leer la contraportada, una parte. Solamente dice, Steve Sampson viaja extensivamente como un evangelista que tiene un ministerio profético y de sanidad. Sí, va por el área del cristianismo carismático este libro. El pueblo de Dios... el énfasis de su ministerio está en fortalecer y alentar al pueblo de Dios y exhortar y retar a las personas a que se atrevan a creer en Dios para tener poder milagroso en sus vidas. Los milagros ocurren como algo común cuando Él ministra, así dice este libro. Y pues como lo dice su título, tiene que ver con escuchar al Espíritu Santo. Involucra algo de milagros. Por eso dice escuchando al Espíritu Santo, esperando lo milagroso. Ahora mira, es un libro sencillo de leer, tiene 104 páginas. Y lo que yo encuentro aquí es que realmente uno esperaría que con este título pudieras aprender cómo mejorar el escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Y por lo menos eso, ¿no? Aunque aquí habla de milagros el título, pero por lo menos llegar a desarrollar más esa habilidad de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y a mi parecer no cumple con ese objetivo este libro. Tampoco es que te va a enseñar una muy mala doctrina ni nada por el estilo, pero realmente se la pasa más bien como relatando algunas experiencias y tiene poco que ver con esto de cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Mira, vamos a revisarlo. Mira, aquí tenemos el libro. Esta es la portada y así de delgado es. Veamos, vamos con el contenido. Dice aquí, viene la introducción, luego capítulo 1 es Asómbranos, Señor. Va a estar hablando de que es sorprendente lo que Dios hace y deberíamos esperar eso. Capítulo 2, cuando Dios habla, suceden cosas, va por la misma línea. Anhelo apasionado. Él habla aquí de que se tiene que tener un anhelo por escuchar la voz de Dios para que esto ocurra. Luego dice, no puedo hacerlo ahora, Señor, mi ministerio me necesita. Él da ahí su ejemplo, el autor, de pues cómo tuvo que dejar su ministerio de pastor para lanzarse como evangelista y reta a hacer cosas así cuando el Espíritu Santo te habla. Capítulo 5, incitado a salir de la esterilidad. Habla ahí cuando Dios te forza a ir y buscar su voz. Capítulo 6, haz algo. Habla de actuar, vamos a ver ahorita todo esto. 7, el mayor milagro, liberación de sí mismo. Habla de ir en contra del egoísmo y usar el espíritu para los demás. Y capítulo 8, escuchando al Espíritu. Y veamos. Mira, la introducción dice, voy a leer una parte. La vida cristiana es una vida de escuchar al Espíritu Santo. Sin embargo, muchos cristianos, en vez de escucharlo, han sustituido este privilegio por un montón de cosas, incluso orando. Con demasiada frecuencia fallamos porque no escuchamos a Dios. Estamos tan empeñados en hacer todas las cosas correctas que nos interponemos en el camino de Dios. Y por ahí va. Y capítulo 1 está lo que te decía, de que habla de los milagros que hace Dios en la Biblia y cómo pues deberíamos estar anhelando tenerlos. Y aquí aparece esto, mira, claves para los milagros. Embriagado de expectación. Él dice aquí que debes estar expectante de que ocurra un milagro para que esto sea así. No está tan mal, yo creo que más bien ahí el tema es la fe. Obviamente si tienes fe en que Dios va a hacer algo, pues vas a estar expectante de eso. Luego dice pues que tenemos que ser como niños, en ese sentido. No ser tan analítico, dice no analice. Y respuesta inmediata, dice ahí que pues no siempre vas a tener la respuesta inmediatamente, así que tienes que ser paciente. Número 5 dice, aférrese a lo que Dios está diciendo, le creas. Habla de malas noticias o buenas noticias. Dice que pues, estamos programados para creer más a las malas noticias que a las buenas noticias. La expectación mueve a Dios. Lo mismo, ¿no? Para mí es la fe, en todo caso, aunque la expectación va a estar ligada a la fe. Luego, capítulo 2, cuando Dios habla, suceden cosas.
¿Qué está diciendo Dios? ¿De quién era esa fe? Aquí, aquí cita el pasaje donde la mujer se acerca para tocar el manto de Jesús y lo hace y queda sana. Y aquí lo que dice el autor, esto que ya no me gusta, él dice que piensa que esa mujer, ¿por qué se animó a hacer eso? Pues porque tuvo que haber escuchado antes la voz de Dios que le ordenó hacerlo. Y él dice aquí en su libro que esa mujer fue sanada no tanto por su fe, sino porque obedeció la voz de Dios. El problema es que Jesús dice que mira, aquí está. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, él dice, Jesús se le atribuyó a la fe de ella. Luego dice, ¿pero era así? No, fue la fe de Dios. Y yo creo que él está mal en ese sentido. Aunque, a final de cuentas, él termina pues diciendo que lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Y eso no tiene nada de malo, pero realmente yo veo que el pasaje no está hablando de obediencia, sino de fe. Eso es lo que le veo mal a este tipo de interpretaciones que él hace. Lo sigue haciendo a lo largo del libro, y aunque las consecuencias no son nada graves. Ahora sí, al final de este relato, pues él ya toma como verdadero de que Dios le había hablado a ella, ¿no? Dice, las cosas suceden cuando Dios le habla a la gente, si ellos escuchan. Viene quien recogió el pescado, la fe es una respuesta. No piense el pro y el contra, obedezca, esclavos de las obras. ¿Qué más tenemos por acá? El poder de la palabra hablada. Aquí, mira, el subtítulo de aquí no me gusta. Dice, nos pasamos tanto tiempo tratando de creer la palabra escrita que no escuchamos la palabra hablada. Ahí este subtítulo, pues, se ve muy negativo porque pareciera estar dándole más importancia a escuchar una palabra que no venga de la Biblia que a estar tratando de creer la palabra escrita, lo cual es terrible, ¿no? Si vas a escuchar una voz que no viene fuera de la Biblia, tienes que discernir si es de Dios o no es de Dios en base a la palabra de Dios. Sin embargo, ya en el desarrollo del tema no te dicen nada al respecto, como de que es más importante la palabra escuchada que la que lees. No, para nada. De hecho, trata el tema de Zacarías cuando recibe el mensaje de Gabriel. Y pues realmente ese pasaje no apunta pues a nada de lo que está diciendo acá, ¿no? Luego, número 2, las cosas no suceden cuando nosotros le hablamos a Dios, sino cuando Él nos habla. La razón por la que nuestras mentes luchan contra lo que Dios dice es que Dios habla de algo que todavía no existe. No está mal por ahí. Regocíjese cuando Dios habla, básicamente es una respuesta de la fe. Hay que ver antes de verlo. Ahí está hablando de que, por ejemplo, toma el tema de Tomás, ¿no? Cuando pues él quería ver las llagas de Jesús y meter su dedo ahí en sus llagas, todo eso, ¿no? Dejemos que Dios sea Dios, trata de Dios, no de nosotros, la verdadera adoración. Luego viene aquí el capítulo 3, anhelo apasionado, ¿no? Y nos dice que tenemos que tener ese anhelo de estar escuchando a Dios con el fervor de un niño, desesperadamente vehementes, la mediocridad nuestro mayor enemigo. Así va con estos temas. Por ahí menciona también el caso de Eliseo y la viuda, que pues no tenía nada y le pide a Eliseo que consiga unas vasijas, que pida prestadas vasijas, y Eliseo, por medio de Dios, hace el milagro de llenar las vasijas. Y él hace una alegoría ahí, el autor, para decir que si no tenemos esa sed de escuchar su palabra, pues no lo vamos a recibir porque somos vasijas que ya están llenas. Y es cuando cesó el milagro con la viuda, cuando se llenaron todas sus vasijas. De nuevo, no es una enseñanza mala, pero sí es una mala interpretación de la Biblia porque el propósito de ese pasaje no es decirte que debes estar expectante de Dios, aunque no es algo malo, no, simplemente está relatando un milagro y lo que Dios hizo por esa viuda por medio de Eliseo. Y pues no hay por qué alegorizar y sacar cosas que no está enseñando ahí la palabra de Dios, ¿no? Tenemos el compromiso de exponer la palabra de Dios cuando estamos enseñando y enseñar lo que ese pasaje está enseñando y no utilizarlo para enseñar otra cosa que
queramos hacer. Capítulo 4, no puedo hacerlo ahora, Señor, mi ministerio me necesita. Pues ahí habla de dar pasos de fe y habla de su vida cuando dejó de ser pastor para lanzarse como evangelista itinerante. Dice, capítulo 5, incitado a salir de la esterilidad. Aquí vamos a brincar al 6, haz algo, ¿no? Nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y como ven aquí, no tiene temas donde realmente te está diciendo cómo es que puedes realmente escuchar la voz de Dios. Al final sí menciona un poquito, pero vamos a ver. El mayor milagro, liberación de sí mismo. Pues habla de no ser egoístas, de usar los dones del Espíritu para los demás, para servir a los demás. Habla aquí del don de lenguas y pues tiene su propia interpretación, ¿no? De por qué es un don que nos edifica, y él dice, es que tenemos que edificarnos a nosotros mismos antes de poder edificar a otros. Y ojo con ese tipo de enseñanzas, porque es el mismo tipo de enseñanzas de que tienes que amarte a ti mismo antes de amar a los demás, cosas así. ¿Qué más? Escuchando al Espíritu Santo. Algo que sí me gustó aquí de escuchando al Espíritu Santo, pues habla de que pases tiempo de tu oración buscando escuchar la voz del Espíritu, que no lo apresures, que no sea un tiempo de oración de, pues rápidamente hablar a Dios sin ni siquiera esperar como para tratar de escuchar. Y ¿qué más tenemos por acá? Escuchar no es una opción. El oír significa descanso. Y ahí termina. Entonces aquí está este librito, así es como lo tenemos. Esta es la contraportada. Así que ahí lo tienes. Es un libro que no creo que aporte mucho. Realmente no lo recomiendo porque pienso que pues no te va a agregar mucho. Tampoco te estoy diciendo, no lo recomiendo porque es una falsa doctrina, trae cosas malas. No, realmente no. Si encuentras cosas donde hace una interpretación alegórica a veces de la palabra, como ya lo vimos, o por ejemplo que pone cosas que él piensa que ocurrieron pero realmente no está en la palabra. Sin embargo, aunque hace esto que está mal, no llega a una conclusión doctrinalmente mala. Entonces aquí lo tienes, no pasa nada si lo compras, lo estudias, algo te va a servir, pero realmente yo creo que debe haber mejores libros sobre este tema. Dime tú, ¿has leído algún libro sobre cómo escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Ponlo aquí en los comentarios, nos gustaría saber qué otros libros hay y que valen la pena respecto a este tema. Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Ya sabes, puedes apoyarme dándole like, suscribiéndote, y compartiendo este video con alguna persona a la que le pueda servir. Así podemos hacer crecer esta comunidad de lectores bíblicos y de lectores de libros relacionados con la Biblia. Nos vemos, hasta la próxima, bye.